Comienza El Perro Albino, la tertulia de Radio Evolución Burgos. Pues buenos días, tardes, noches, en una edición especial de nuestro Perro Albino. Una edición en la que, como siempre, contamos cosas de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de España, del mundo. Con ese Perro Albino y Guillermo Díez, que está ya con nosotros y a quien saludamos. Guillermo, buenos días. Pues buenos días, días completos, eso, buenos días, todos los días, las noches, las tardes, todo junto. Por eso, el día, estamos hablando, ¿está Hansel por ahí? ¿Hansel? Sí que está. Hansel. ¿Cómo está? A ver, ¿no sabes ladrar? Está en la cama tumbado, tranquilamente. Claro, así que... No, pero está mirándonos, pero como que pasa de todo. Bueno, ¿y cómo está? Nada, yo creo que está tranquilito en su cama. Él dice que cuando venga al estudio... Cuando vuelva aquí a la radio, cuando vuelva a darse la vueltecita por nuestra terracita, que volverá a ladrar en antena. Claro, que de momento dice que no, ¿eh? Pues no lo sé, ya lo veremos. Si dentro de un rato nos quiere saludar. ¿No quiere saludar y ladrar un poco? A ver cómo ladras. ¿No sabes? Está mirando como que sí, como que no. Bueno, él sabrá. Bueno, pues Guillermo, que tenemos invitados en nuestro programa. Pues sí, tenemos dos invitadas, como siempre, personas pues de algún modo allegadas. Bueno, son reincidentes. La primera es Elena Gallego, que lleva con nosotros confinada todo este tiempo y se ha convertido ya en una de nuestras personas de cabecera. Hola Elena, buen día. Hola, buenos días, Guillermo. Y tenemos en Zaragoza, porque claro, ahora como estamos en el confinamiento, pues podemos estar hablando con personas desde cualquier otro punto del mundo. En Zaragoza tenemos a Mabel. Mabel, buenos días. También eres reincidente porque ya estuviste en el estudio. Sí, acompañando a Elena y disfrutando de las vistas maravillosas de vuestra terraza. O sea que lo recuerdas, ¿ves? Pues cuando quieras, ya sabes. Cuando quieras. Sí. Puedes volver, no creo que Jesús te lo impida. Y deciros que además están empezando ya a salir esas primeras flores de primavera, ¿eh? Todavía está incipiente, pero ya se pueden ver las flores de los tilos y de alguna que otra plantita, ¿eh? Ese jardín maravilloso que pones en la terraza, pues mira, está camino de empezar a florecer. Bien, está bien, a ver si llega el verano y nos podemos subir a él. Este año vas a tener que ponerme un columpio, Jesús, me hace ilusión. Me da que a alguno le voy a poner un colchón aquí, ya verás. Bueno, Mabel, ¿cómo llevas tú estos días? Lo digo porque eres un caso un poco distinto al de Elena o al mío. Tú estás confinada con toda la familia. Sí, aquí estamos los 5. Mi marido, que trabaja en Movistar, tiene que salir porque, claro, lo necesitamos para que funcionen las telecomunicaciones. Así que su trabajo lo tiene que desempeñar. Y luego tengo los 3 estudiantes que están conectados vía online todo el día con los mayores con la universidad y el pequeño con el instituto. Así que estamos aquí, cocino para 5. Y estoy contenta de tenerlos conmigo, pero entiendo que es un poco agridulce, ¿no? Porque no me gusta la circunstancia. Pero bueno, sí, estamos los 5 y bueno, aquí hacemos deporte a las 7, salimos de nuestros confinamientos, de nuestras habitaciones y nos ponemos a hacer deporte y comemos juntos, claro, es más llevadero. ¿Cómo se puede gestionar? Claro, son ya universitarios, has dicho, y otro que está en el instituto. Ya son edades que pueden entender más, al menos comprender las cosas. Pero sí es verdad que para una persona en esas edades es complicado no moverse, toda esa energía que se tiene. ¿Cómo se puede canalizar esto? ¿Tú tienes alguna aportación que nos puedas
Muy poco, ninguna novedad con lo que ya se ha dicho en todos los medios de comunicación, ¿no? Ejercitar la paciencia es una virtud que nos ayuda en los momentos, en momentos como estos, ¿no? La paciencia, comprender que hay miles y miles de personas igual que nosotros, en nuestro país millones, y que dentro de las circunstancias que cada uno tenemos que llevar adelante, pues agradecer lo que te toca, ¿no? Los mimbres que te toca para hacer tu propio cesto. Entonces, cada una nos agarramos a esos mimbres personales que tenemos. Ejercitar la paciencia y las Ds, ¿no? Las 3 Ds: deporte, dieta y diversión. Entonces, con esas cosas sencillitas, y yo creo que televisión está dando muchísima posibilidad de hacer deporte, también diversión, entretenimiento y dieta, claro, porque si no saldremos rodando por las puertas cuando acabe el confinamiento, porque claro, no es lo mismo hacer 1 hora de ejercicio en casa que estar todo el día subiendo, bajando escaleras, yendo, viniendo, es diferente, ¿no? Pero bueno, la paciencia como virtud. Siempre nos han dicho que el sedentarismo es tan perjudicial como otras cosas de las que lo tenemos más claro, ¿no? Sí, lo que pasa que a mí personalmente lo que me sirve es ponerme en clave mundial, es decir, bueno, yo estoy aquí en mi casa, tengo mi mesa, tengo mi ordenador, mi televisión, todo lo que necesito, puedo salir 1 vez a la semana, alguien sale a comprar, tengo todo esto. Si me pongo en clave mundial, pues yo soy una gran privilegiada, ¿no? Por lo tanto, mi sedentarismo es secundario frente al sufrimiento de todas las personas del mundo, ¿no? A lo mejor igual os parezca un poco dramática en ese sentido, ¿no? Pero claro, si no soy capaz de ponerme en la piel de otras personas que están en situaciones mucho peores que la mía, pues hombre, sería como egoísta e injusto, ¿no? No, está claro. Lo que nos dices es muy claro, pero eso no implica que de vez en cuando vengan bajones o que no tengamos que reaprender. Tenemos que cambiar esos hábitos. Por ejemplo, hablabas de la alimentación, me parece completamente lógico. Si no quemamos con la rapidez que lo hacemos en otras ocasiones, evidentemente hay que modificar esa alimentación. Claro, nos lo están diciendo también los medios de comunicación, que tengamos cuidado, que estar en casa muchas horas, la angustia a veces se calma pues con un carbohidrato seguramente de rápida absorción, eso es lo que vamos todos, ¿no? Por el dulce que nos calma, quizá pues meditar, ¿no? Respirar, ponerte una música tranquila. Cada persona que agarre ese recurso, ¿no? Personal o que ofrecen las redes, porque me imagino que vosotros, igual que yo, estáis recibiendo infinidad de personas que apoyan, que ofrecen canciones, que ofrecen teléfonos para llamar, que ofrecen meditaciones. Todos esos son recursos valiosísimos que tenemos que agradecer y tirar de ellos, ¿no? Si eres capaz de llamar a una persona, dices, bueno, pues yo voy a llamar a una persona mayor al día o cada 2 días, o voy a estar en contacto con, o hacerme una foto y mandar un mensaje a todas las personas que quiero y que me quieren, ¿no? Bueno, pues que yo creo que activar todos esos recursos de resistencia y de resiliencia, ¿no? En estos tiempos que nos toca vivir. Oye, ¿y tú con la música les ofreces algo? Porque claro, la música es una de tus... Sí. Sí. Oye, es maravilloso. Bueno, a mí me llegan infinidad de personas que cantan, que se graban. Como tengo familia en Navarra, me llegan jotas. Luego tengo amigas cantantes en Madrid que me mandan fragmentos de musicales o de óperas que se graban en su casa. Bueno, pues tirando de todo eso, ¿no? Tirando de todo eso, que el móvil, el ordenador es una buena herramienta si se sabe utilizar así en estas circunstancias. Sin duda. Teníamos siempre las ideas de que... Yo lo que he visto es esa fragilidad, esa idea de fragilidad, que yo la tenía en la mente pero muy lejana. Es decir, una vez se me ocurrió pensar, bueno, si de repente nos quedamos sin corriente eléctrica, porque esto puede ocurrir, fíjate qué vulnerables somos, ¿no? Una tontería. Sí. Se incendia un transformador de no sé qué, por lo que sea, no hay recursos. Ya ha ocurrido en algunos sitios, pero imagínate a un nivel mucho mayor, ¿no? Una ciudad entera durante unos días. ¿Y qué hacemos? No podemos cocinar, no sabemos hacer absolutamente nada sin corriente eléctrica. Sí. Somos muy limitados y muy vulnerables, ¿no? Dicen que tenemos mucho que aprender de esta realidad y de esta circunstancia, pues es posible, ¿no? Que tengamos mucho que aprender. Cada persona que se centre en sí misma y vea qué puede sacar de provechoso y qué puede
agradecer, ¿no? A lo que la vida diaria nos ofrece. Nosotros ahora salimos pues un montón de vecinos al balcón, por el patio, ¿no? Aplaudimos, cantamos el Resistiré, ayer hicimos el homenaje a Aute, cantamos los cumpleaños feliz pues de gente que no conocíamos de nada, que vivían como a 3 o 4 manzanas, ¿no? Pero cuando nos vemos en el patio interior. Y bueno, son las pequeñas cosas, ¿no? Las pequeñas citas. No podemos aspirar a ser grandes héroes ni heroínas, sino que cada persona, su parcela, su trocito de acera, que lo cuide, que lo cultive y que haga lo posible para que esto se lleve de la mejor forma para todo el mundo, claro. Sí, fíjate, Elena, Sí. qué tranquilidad me transmite Mabel siempre, o sea, habla con una paz, ¿verdad? Habla con una paz que, bueno, es maravillosa, claro, porque es una persona que se ha cultivado, es profesora, también de secundaria, primaria, profesora de música, además es teóloga, tiene un montón de facetas y sobre todo es muy solidaria, ¿no? Y me estaba comentando hace unos días las iniciativas que estaban llevando en la comunidad y bueno, para tratar de afrontar esta crisis lo mejor posible, hacer mascarillas, hacer trabajos manuales, todo lo que pueda servir a los demás y aportar nosotros un granito de arena. Entonces, cuéntanos un poco, Mabel, sobre esas iniciativas de la comunidad, del barrio, lo que estáis aportando. Pues, a ver, son cosas muy sencillitas al alcance de cualquier persona. Ya sabéis cómo son las circunstancias de la gente mayor o de la gente que tiene unos recursos vulnerables, más que ahora, más que nunca, recursos vulnerables. Pues aquí en el barrio una serie de personas se han organizado, han centralizado toda la ayuda y entonces, pues, ¿qué es lo que puedes aportar? ¿Puedes aportar algo económicamente? Pues adelante. ¿Puedes hacer la compra de 7 personas de tu zona, de tu manzana? Pues adelante. Puedes gestionar este papel porque alguien no tiene impresora, tiene que presentar un papel, pues tú lo imprimes y a través pues lo dejas en el carnicero se lo lleva. Intentamos de todas las formas posibles echarnos una mano. Pero bueno, yo creo que estas iniciativas están surgiendo en todos los lugares de nuestra geografía, hay que ser agradecidos por ellas, ¿no? Y eso quiere decir que todas las personas somos capaces de echarnos una mano y de entender que todas nos necesitamos a todas. Hoy por ti, mañana por mí. Sí, es que estamos en el mismo barco, entonces nadie se puede salvar solo. O nos salvamos todos o nos hundimos todos. Esa es la cuestión, ¿no? Que aquí, por lo menos las personas de la calle, las personas de la base, las que somos pues personas trabajadoras, ¿no? Que tenemos una vida pues sencilla, que no aspiramos a grandes cosas, que no dirigimos el mundo, ¿no? Que bastante tenemos con gestionarnos nuestra propia vida y nuestra propia familia, pues yo creo que somos las personas que podemos operar el cambio, ¿no? O por lo menos esa es la esperanza a la que yo me agarro cada día. Digo yo, mi metro cuadrado, mi parcelita, mi acera la barro y la limpio, y si todos hacemos lo mismo, pues tendremos una acera limpia y una calle por la que dé gusto pasar, ¿no? A lo mejor es una esperanza ilusa, ingenua. Bueno, me apunto a esa esperanza, ilusa e ingenua. Sí, no, pero la esperanza es fundamental y el optimismo. Además es que si el ser humano ha sobrevivido, yo creo que ha sido por exceso de optimismo y por no quizá ser consciente de muchos problemas, enfrentarse a ellos, y cuando nos enfrentamos a ellos y ponemos lo mejor de nosotros es cuando lo superamos, porque el miedo que nos bloquea, el ay, no voy a hacer esto, no vaya a ser, ¿qué tal? Es lo que nos hace estancarnos. Entonces está bien pues tener ilusiones, ser iluso en ese sentido y tener esperanza. Sí, yo soy una mujer creyente, entonces cristiana, y a veces digo, me gustaría rebelarme, ¿no? Y no tener la esperanza como castigo. Lo digo entre comillas, ¿verdad? Digo, porque independientemente de las circunstancias que nos toque vivir, la esperanza no se puede olvidar, porque es el clavo ardiendo al que nos agarramos para construir cada día la realidad. Y yo os insisto mucho, yo me pongo en contexto mundial. Yo no soy nada más que una motita de polvo que está pululando en el espacio,
y no soy ni más ni menos que otra motita de polvo que puede estar hoy en Ecuador, que puede estar en Gambia, que puede estar en Siria, que puede estar en cualquier lugar, ¿no? Entonces me siento parte de esa humanidad y por eso pues tengo que ser agradecida y tengo que poner todos los recursos que tengo en mis manos para aliviar la realidad de otras personas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y ahora, ¿cómo estáis gestionando el equipo el profesorado de tu colegio, las clases online, para que los estudiantes, vuestros alumnos y alumnas, puedan seguir estudiando y no se pierda el tiempo, sino que se invierta de otra forma, con otros recursos, a través de la tecnología? ¿Qué actividades estáis desarrollando? Pues mira, yo en este año estoy con los pequeños de 3 años. Entonces, sí, con mis compañeras del equipo de infantil, lo que mandamos son diariamente actividades de elevar la moral, actividades que movilicen lo afectivo y que creen como una corriente de positividad, porque son muy pequeñitos, el tiempo se hace muy largo, no todos viven en una casa, aunque ahora trabajo en un pueblo y casi todos pueden salir igual un poquito al jardín de la casa, pero claro, otros tienen casas de pueblo sin jardín y no pueden salir a la calle ni en los parques, ¿no? Entonces lo que intentamos siempre es mandar un cuento, una canción, todo que eleve el sentimiento, ¿no? Que eleve un poco la vibración de cada persona hacia un estado más positivo, más alegre, más en sintonía pues con el amor y con el agradecimiento y con la sonrisa y con la esperanza de saber que pronto saldremos. Claro, porque la infancia está íntimamente unida al juego, a la diversión, al esparcimiento, aprender a través del juego. Entonces, si falta ese espacio, si faltan esos momentos de ocio, claro, los niños se resienten en ese sentido, ¿no? Y para la mayoría será un poco difícil de entender esta situación, porque no podemos salir, porque estamos confinados en casa, y eso sí que será un poco difícil de explicarlo, ¿no? Porque no tienen recursos. Sí que es difícil, es para ellos difícil y también para las familias. Daros cuenta, por ejemplo, yo estoy en casa con mis hijos, si fueran pequeños, pues organizaría pues una gincana por el pasillo, una partida de parchís, en fin. Pero claro, hay familias que los papás están trabajando, que las mamás están trabajando. Esos niños igual están al cuidado de una vecina o una abuela. En fin, las situaciones pueden ser muy complejas. ¿No? Muchas personas decimos, me cachis la mar, los perros pueden salir a pasear, los niños no pueden. Claro, es que si fuera todo tan fácil, ¿verdad? Si tuviéramos una varita mágica para que todo fuera perfecto para todas las personas y todo fuera fácil, pues no estaríamos en un confinamiento por un virus que nos ha puesto en jaque, ¿no? Como sociedad. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Hay familias que tienen un solo hijo y lo pueden atender bien, hay familias que tienen 3 o 4 y no los pueden atender tan bien, hay niños más inquietos, niños que aceptan mejor la realidad. En fin, yo creo que es complejo. Sí, es una nueva forma de inventarse, sí. Hay que reinventar en cada momento porque cada situación es distinta en cada casa y lógicamente no estábamos preparados para recibir esto, ¿no? Sí, no estábamos preparados, no, porque estábamos viviendo en una situación de seguridad ficticia, por lo que os decía, ¿no? Porque solamente pensamos en nuestro ombligo y creemos que nuestra realidad es la realidad de todo el mundo y no es cierto. Estamos confundiendo nuestro pequeño mapa con todo el territorio. Entonces, claro, no estábamos preparados, ni estamos preparados para frustrarnos porque no está el pan que queremos, ni porque no tenemos la marca de yogur que queremos. Todo eso, estábamos muy educados en el egoísmo, ¿no? En el egoísmo. Sí, lo que pasa es que era una forma inconsciente, es decir, sí. Es una manera en la que hemos ido recibiendo la vida también de forma diferente cada uno, porque lógicamente no todo el mundo tiene las mismas formas ni las mismas situaciones económicas, sociales o físicas, ¿no? Pero sí, todo esto nos afecta repentinamente y
toda esa estabilidad que teníamos o que considerábamos que estaba ahí, yo creo que es la primera vez que globalmente nos damos cuenta de que esa estabilidad no existe. Realmente era ficticia. Exacto, teníamos un gigante de pies de barro que mientras afectaba a lugares que nos eran lejanos en la geografía o a barrios de nuestras ciudades que también nos son lejanos, pues vivíamos un poquito en la ignorancia, ¿no? Ahora es cuando debemos pensar que todos somos uno, que todos estamos conectados y que el cuidado de unos y de otros es lo que nos ayudará a salir adelante, ¿no? Vamos a ver si lo aprendemos, pero claro, también ves, ¿no?, que cuentan que el material sanitario de repente tiene un precio y media hora después tiene otro precio, ¿no? Pues esa avaricia o esa codicia que no puede ni descansar en los momentos en los que estamos viviendo, ¿no? Ay, no sé qué será. Duro. Es muy duro, muy duro, sí. Sí. Y luego, pues, presidentes de otros países que no están dispuestos a ayudar, pero también tenemos presidentes de comunidades autónomas que también dicen que primero yo y luego los demás, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos retratando todos con estas miserias que tenemos, ¿no? Que claro. No escapamos nadie a estas miserias. No. Oye, Elena, quizás en otros lugares donde están habituados a que pueda haber, pues no sé, por lo menos, fíjate el tema climatológico, los desastres que organiza en muchos sitios. Y hablo porque tú conoces el caso de Japón, ¿no? Sí. Quizá sí que se vea de otra manera o la gente esté más preparada para recibir estas cosas porque pues de cuando en cuando hay un terremoto y te hace ver, aunque sea un terremoto pequeño, te hace ver esa fragilidad que yo creo que nosotros hemos vivido en España siempre en general, en un lugar en el que como no ocurren estas cosas tan a lo grande, no nos lo hemos planteado. Sí, efectivamente, pues bueno, cada país tiene sus cosas, sus problemas. Hay países que son muy castigados por las catástrofes naturales, otros muy castigados pues en el sentido económico y social. Yo he vivido los dos grandes terremotos de Japón, el de enero de 1995, luego el de marzo de 2011. Entonces, bueno, pues en ese tipo de situaciones es como una gota que colma un vaso que va llenándose, ¿no? Entonces, cuando el vaso está lleno de amor, pues el amor estalla de repente, ¿no? Pero cuando el vaso se va llenando de resentimiento, de rencor, pues ahí también, es decir, aflora lo bueno y lo malo. Es como un detonante de muchas situaciones que se van gestando, ¿no? Entonces, en este tipo de catástrofes, pues aumentan los divorcios y también aumentan las reconciliaciones y bueno, pues sale lo mejor y lo peor. Porque, bueno, yo trabajando como voluntaria en campamentos improvisados en los terremotos, pues allí estábamos repartiendo arroz, repartiendo sopa que hacíamos en unas cacerolas para 200 personas y ves cómo hay personas que guardan para los demás, que no son acaparadoras y otros incluso pues se comen sus bolas de arroz y no dejan ninguna para su familia. Es decir, sale lo mejor y lo peor y cada uno, como dice Mabel, cada uno se retrata en este tipo de situaciones. Se revuelve el hormiguero. Sí. Y lo importante es ir cultivando esa paz interior, esa paz que transmite Mabel con sus palabras, ¿no? Y cuando llega a una situación de crisis, de emergencia, saber mantener ese equilibrio, esa serenidad y transmitirla a los demás en la manera de lo posible, porque todos tenemos un poco como nuestras paranoias, qué va a ser de mí, de mi familia, pero bueno, pues hay que ser positivos, conservar el optimismo y bueno, pues quizá alumbremos una sociedad nueva con distintos valores
que nos proporcione un bienestar social distinto a esa seguridad ficticia de la que estábamos hablando. Y oye, y en la parte positiva se me ocurre preguntaros, a ver, siempre cuando sobre todo el clima de confort desaparece, el ingenio tiene que venir por algún lado. ¿Creéis que puede haber resultados, nuevas cosas que nos encontremos? Pues no sé, en algunos aspectos. Por ejemplo, Mabel, en el tema musical o Elena, en los temas literarios, nuevas formas de encontrarnos, no sé, que a alguien se le ocurra al estar confinado pensando tanto tiempo, evolucionar o crear un nuevo instrumento musical, por ejemplo. Ah, claro. Fijaros cómo están poniéndose en marcha los ingenios de las personas fabricando en 3D todo aquello que se va precisando en el sistema sanitario y de lo que carecemos, ¿no? Todas las crisis son una gran oportunidad de crecimiento. Exacto. Todas las crisis lo son, lo hemos visto, ¿no? A través de la historia nos lo ha enseñado. Por lo tanto, ¿quién sabe qué va a salir de aquí, ¿no? Es de agradecer todo lo que se está poniendo al servicio de los demás de forma gratuita. Televisión, entretenimiento, libros. Bueno, yo creo que hay una gran generosidad, ¿no? Nadie se quiere quedar atrás en compartir pues todo aquello que nos puede, desde luego, elevar el espíritu. Un buen libro, una buena música, YouTube, Internet. Pues esto es una ventana abierta al ocio de la mejor forma posible, ¿no? Hombre, yo creo que a lo mejor igual lo que hacemos igual son grandes lectores ahora con esto del confinamiento, ¿no? A lo mejor la lectura es una barca con la que remar y para poder salir. Grandes lectores y grandes escritores. Y bueno, pues quizá el mundo de la cultura adquiere un protagonismo nuevo y se valora mucho más la cultura, la educación, la investigación, porque hasta ahora pues realmente valoramos a los científicos, los investigadores, los creadores de cultura como realmente se merecen, o les hacemos mendigar lo que merecen y investigar en condiciones precarias. Entonces, todo este tipo de cuestiones es una gran oportunidad para replanteárnoslas. Sí, eso yo estoy contigo, Elena. Ahora también estamos viendo cómo trabajos muy precarizados, la mayoría femeninos, sí. Pues ahora de repente dices, cóncholes, si no tuviéramos reponedoras y cajeras, si no tuviéramos las personas que hacen ayuda a domicilio, que están atendiendo a tanta persona mayor vulnerable, jolín, pues no podríamos sostener, ¿no? A ver, que están trabajando farmacias a tope, sanitarios a tope, pero también dentro de la sanidad hay un gran componente de mujeres, ¿no? Sí. A pesar de que, oye, que no sé si os dais cuenta, pero se sigue repitiendo lo de médicos y enfermeras todo el tiempo. Y digo, me parece una mal. Que no acabamos de darnos cuenta de que es importante también que tengamos en cuenta que la profesión médica también es un porcentaje, más del 50% son mujeres también, ¿no? Que no es por reivindicar nada, sino que poniendo en la mesa la realidad podremos ser más conscientes de ella y valorarla. Momentos para la reflexión. Yo veo que a veces tenemos invitados que nos dicen cosas y no tenemos el tiempo de reflexionar. Está muy bien, ¿eh? Luego se puede descargar el podcast para escuchar el programa lentamente, que a lo mejor otra cosa que hacíamos antes era vivir tan deprisa. ¿No creéis que ha cambiado ahora el transcurso del tiempo? Que ahora, no sé, parece que todo va más lento, va de otra manera. Claro, es que ahora no tenemos prisa. Yo estoy en la cama, me levanto y digo, ay, si no tengo ningún reloj que atender, ¿no? Una cosa va detrás de otra, más allá de comer a una hora razonable. Claro, el tiempo, la premura, siempre, y la producción. Por ejemplo, yo también estoy aprendiendo la producción, porque aunque soy tranquila y calmada, también soy nerviosa, y también quiero producir y quiero hacer 20 mascarillas en vez de 10, si puedo. Entonces también digo, pero bueno, ¿quién me encorre a mí? ¿Quién me persigue? Calma, una cosa detrás de otra, y puedo pasarme un ratito mirando por la ventana, no pasa nada. No tengo que producir
en el confinamiento constantemente. Ni siquiera tengo que producir pensamiento, sino que puedo dejar un poquito mi mente vagar, ¿no? Que también... Hombre, y es importante porque esa observación, esa tranquilidad, ese vagar mental también tiene consecuencias positivas. Claro, claro. Ayuda a que nuestro propio sistema inmune, ¿no? Nuestras endorfinas vayan recorriendo el cuerpo, porque la mala gaita, eso sí que nos hace mal. Entonces sí, hay que procurar tener buena gaita, templar nuestra gaita personal y sí, porque, oye, no me digáis que no recibiréis constantemente mensajes catastróficos, ¿no? Y yo digo, sí, bueno, pues claro, yo la catástrofe la voy a dejar para 15 días después de salir del confinamiento, ¿no? En ese momento hablaré de la catástrofe. Ahora necesito mantener una buena vibración, necesito mantener una buena esperanza y confiar que vamos a salir adelante de aquí. Oye, habéis hablado, Guillermo, habéis hablado hace un momentín de la calma, y quién mejor lo expresó que Luis Eduardo Aute. Ay, sí. Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, quiero bailar un slow with you tonight. Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas. Quiero bailar un slow with you. Slowly, despacito, con calma, lo que estábamos hablando, ¿no? El diluvio de estrellas. lo que está cayendo. Sí, sí, sí. Guillermo, además tú tuviste una relación interesante, ¿no? Con Luis Eduardo. Pues hombre, es una persona a la que conocía, claro, sí, sí. Ayer me acordé mucho, la última vez que lo vi estuvimos por la calle San Lorenzo tomando unos aperitivos, pues porque le apetecía a él pasear por ahí. Y no sé, pues te vienen a la mente situaciones, algunas cosas que hemos convivido y que hemos compartido, sobre todo musicales, ¿no? Aquella época de los años, pues no sé, 70 y tantos, 80, incluso pues utilizando las plazas de toros para hacer un concierto, porque no se sabía muchas veces, no había lugares para hacerlo, ¿no? Y no sé, era una situación muy especial. Y me acordé pues de toda esa época, me acordaba de Luis Eduardo Aute, me venía a la mente al Alba y Rosa León, por ejemplo, pues mira, que es una persona a la que hace tiempo que no veo y con la que siempre me lo he pasado muy bien. Mira, eran personas calmadas, fíjate, porque Luis Eduardo Aute es una persona muy reflexiva, muy tranquila. Hacía muchas cosas, no solamente ha hecho música, él pintaba, ha hecho cine, ha escrito cosas, es una persona que se dedicó a trabajar diversas facetas y disciplinas, muy a su aire, pero muy interesantes, porque hay cosas por ahí que son también eso, para reflexionar, para pensar. Hace mucho tiempo estuvo en Burgos, que además intentamos, bueno, pues que viniera aquí a la radio, pero bueno, él estaba muy tranquilo, ¿no? Siempre, yo creo que sí, que era... cuando yo lo he visto siempre ha sido una persona reflexiva, reposada, que yo creo que esto es lo que hablábamos hace un momento, es importante. Quizás es una de las cosas que yo estoy observando más a fondo, ¿no? Que llevamos una vida siempre no ágil, o sea, muy rápida, muy rápida. Todo va deprisa, parece que no da tiempo a hacer nada, el reloj es de carreras, y ahora resulta que puedo dormir 8 horas y digo, ¡buah, dormir 8 horas! Pero si esto no lo he hecho yo en años, hace muchísimos años que no dormía yo 8 horas. Y creo que es una parte importante que también
pues tiene consecuencias en la salud y en la forma de vida y en esas endorfinas que nos decía Mabel. Pues vamos a hacer una pausita escuchando pues lo que Luis Eduardo Auto dice. Despacio, pues venga, una pausita en nuestro programa también. En este Perro al Vino, hoy con nuestra invitada especial, con Mabel, está Elena también, Elena Gallego, Guillermo Díez y Hansel, que estará dormidito. Hansel ahora está dormido ahí. Ya, ¿ves? Como no le veo, pero me lo he imaginado. Pues está ahí dormido tranquilamente, no sé, ya saltará. Pues vamos a hacer esa primera pausita aquí en nuestro Perro al Vino, en la tertulia de Radio Evolución. Oh baby, baby, hold me tight. So slowly, 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 slowly. Estás escuchando El Perro al Vino, la tertulia de Radio Evolución Burgos. Aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FM. Construcciones y reformas da Silva. Reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas, mantenimiento de empresas y comunidades. Nuestro equipo de profesionales le asesorará planificando y dirigiendo su reforma. Construcciones y reformas da Silva. Más de 40 años de experiencia. Vale. Calle Los Ya hemos Colonia, terminado, 6. ¿no? Oye, pues... Vale. Una bonita sonrisa es símbolo de buena salud. Clínica Dental Soy de Teresa No Manso. Fuentes. El cuidado de tu boca con la tecnología Desciendo digital más de No avanzada Fuentes, sí, y en manos de Que profesionales. allí pasamos buenos ratos, ¿verdad, Implantología, Elena? cirugía oral, Sí, es que odontología Mabel y yo general, somos primas prótesis, lejanas. Nuestras endodoncia, bisabuelas salud eran y hermanas. estética. Entonces ya Clínica sabes que en Dental los Teresa Manso. pueblos, No Calle Fuentes Barrio y Jimeno la zona 19 de las bajo. merindades, bueno, en todos los Diseñamos pueblos sonrisas. pues la gente son parientes, Nuestra primos fábrica lejanos. de cerveza San Y Miguel entonces Mabel cumple y yo nos 50 años en conocemos de Burgos toda la y vida, queremos desde que celebrarlo éramos homenajeando niñas, a las más de y siempre 130 hemos personas estado que trabajan en juntas, ella y a los al miles de lado burgaleses la que una de desde la otra. entonces hasta hoy Tenemos una compartimos pasiega, nuestro espíritu Elena, que inquieto. tenemos una Nos sentimos pasiega en esta común, una ciudad antepasada como en el pasiega mejor común. lugar del mundo. Eso El nombre es. de cerveza San Miguel, gracias Burgos. Nuestras Oye, Mabel, madres... qué interesante todo lo que Hola, estás soy José contando, Manuel de ¿eh? Castilla Calla, Floristería. calla. ¿Recuerdas el día Pasa que a mí soy? me dais un Es micrófono tu como buena oportunidad maestra, para sorprender. tengo buen carrete. Llámanos al 260022. No, pero hay que y con flores, agradecerte plantas también o regalos la en general, disposición que te te hemos dejaremos cogido ahí como al tú te vuelo, mereces. ya la venga. Sí, O bien, estaba ahí con pásate unos por la guisantes calle para mi Victoria, hija, que esquina mi calle hija tiene Santiago, que ir a o salir a Martín en operar el ahora, Campo ya Juan, está de siendo 9 de la mañana a veterinaria 9 de la y el noche. veterinario de la Calidad, zona, precio, garantía cuando y tiene una servicio. emergencia, Castilla Floristería. la llama. Y entonces me dijo, mamá, tengo que comer a la 1 porque tengo que ir a operar a un, no sé Burgos qué, un gato, informa. un perro, no sé. Y entonces estaba Los allí. hogares Pero donde llamó a reside mi una hijo persona Pedro, con digo, Pedro, coronavirus a la deben cocina. desechar sus Y yo me voy residuos a la- embolsados me voy a la aparte radio. y depositarlos junto Guillermo, con el te voy a resto de la mandar basura un doméstica cuento en el que ha contenedor escrito gris Tamara dentro de una Chubarovsky, segunda bolsa. que es una Quédate en logopeda, casa una y si educadora necesitas sobre ayuda, el contacta bichito, con tu el bichito ayuntamiento insolente. llamando al Entonces, como lo 010. tengo grabado en audio, que lo he grabado para los niños de mi cole, te lo voy a mandar a través de Elena. Es que lo estaba buscando aquí en el móvil, pero no lo encontraba. Y te lo voy a mandar por si en algún momento lo queréis, os sirve, ¿vale? Te lo escuchas con calma y pues si alguna vez os apetece ponerlo para los niños de Burgos que os estén escuchando, pues habla pues eso de un bichito insolente que se nos ha quedado aquí. Ya que lo tengo grabado, pues si os puede servir, Me siempre que parece digáis... genial. Siempre que digáis que es de Tamara Chubarovsky, ¿eh? Yo solamente Sí. he puesto... Luego te lo mando, coño. Yo solamente he puesto la voz. Eso es, y me mandas los datos. Empresa o sea, me dices con más que de es, 40 años para que yo lo de recuerde y lo podamos integrada decir, por claro. especialistas Sí, va, es en un la cuentito. organización de Yo eventos. pues ¿qué hago? Pues le he mandado a Internacionales los hijos en exclusiva de mis para primas. toda Por ejemplo, España. Elena, se lo he mandado Más a de Noah, 100 la de mi orquestas primo seleccionadas Man. para Le he mandado a conocer Pablito, a todos República los Dominicana, a Arián, Ponemos a también Granada, de al hijo de mi cantantes, prima Aranchi, humoristas, pues a artistas de todas las de mi cole, ¿no? especialidades Y de a los mejores vecinitos de aquí del medios blog.
discotecas móviles, camiones un escenario, cuentito que no va más sonido, allá, pero bueno, iluminación. pues que todo asume, ¿no? Cuéntanos tu idea Vale, y pues te diseñamos fenomenal. la Envíamelo mejor fiesta. también para mis sobrinas. Producciones Sí, claro, cómo no, para las pequeñitas calle ahí Vitoria 42 andamos primero. Teléfono 666 compartiendo todo lo que se puede, ¿verdad? Muy bien. Sí. Y vosotros ahí los de la radio, ahí dándolo todo, los de la radio, vaya entretenimiento. Búrgales. Visita al menos una vez en tu vida Cabra del Santo Cristo. En la provincia de Jaén, en la comarca de Sierra Mágina, un lugar ideal para disfrutar de sus paisajes, siempre con el olivo omnipresente. Sus monumentos, como la Casa Grande, el Palacete de Olmedo, la Casa de Arturo Cerda y Rico, y sobre todo la Iglesia de la Expectación, donde se encuentra el Santo Cristo de Burgos. Además, saborea su gastronomía en magníficos restaurantes y sobre todo conoce el calor de sus gentes. Visita, come, disfruta de Cabra del Santo Cristo en Jaén. No te arrepentirás. Radio Evolución Burgos, 103.7 de la FM. Estás escuchando El Perro Albino, la tertulia de Radio Evolución Burgos. Retales, chapuza y pastiche, remiendos, tapujos y parches. Todo funciona a pegotes, qué carnaval, qué pitote, vaya chapuza que hay. Echa el freno, Madaleno, que me pisas el terreno. Equilibrios y piruetas. Pues estamos escuchando al gran Aute en esa época, finales de los 70, principios de los 80, que es la época que yo conocí Aute. Yo no conocí el Aute anterior, pero creo que es en la época de la que estaba hablando Guillermo. Retomando este Perro Albino con Mabel Ruiz, también Elena Gallego, Guillermo Díez y Hansel. Retales, chapuza y pastiche, Guillermo. Guillermo, ¿estás por ahí? Anda, pues no tenemos a Guillermo. Ah, bueno, decía yo, claro. Ese retales, chapuza y pastiche de los primeros, de esos finales de los 70 y años 80, Guillermo. Había hecho la presentación, pero bueno, no me habéis escuchado vosotros, pero bueno. No, claro, no. Estábamos oyendo de otra manera, sí, pero bueno, no pasa nada. Bueno, decíamos que era esa época más o menos de la que estabas tú hablando cuando conociste a Luis Eduardo, ¿no? Pues en situaciones, porque yo entonces también pues andaba con un grupo de, vamos a decir, de esa música, no sé si es que se denominaba folclore, pero tampoco siempre lo era. Aparte que es un término que a mí no me gusta demasiado, eso de folclore, pero bueno, vale. Por circunstancias, pues sí, coincidimos varias veces en las carreteras, en los lugares, sí. Tú te asocias, yo me asocio y aumentemos el negocio. Pues vamos a continuar con Mabel Ruiz, invitada de No Fuentes, que hay que decirlo, Mabel de No Fuentes. Sí. Bueno, que desciendo de No Fuentes, hay algún día más pedigrí que yo, pero vamos, mi madre de No Fuentes, mi padre de San Martín de Mancobo, un pueblo ya desaparecido al lado de Medina de Pomar, y allí están muchos de los mejores momentos de mi vida junto a mi familia y a mis amigos y mis primos, en fin. De esa merindad de Cuesta Urría, ¿eh? Eso es, de la merindad de Cuesta Urría. Que ahí ya están protegidicos, que no ha llegado el coronavirus, parece ser, de momento. Qué bien, toquemos madera. Toquemos madera, sí. Guillermo, mira, qué bien. ¿Y Hansel qué hace? ¿Qué hace Hansel? Hansel sigue a ver qué estás haciendo. Mira, pues sí vuelve la cabeza, pero no te creas que con muchas...
está ahí tranquilo. Bueno, ahora le haremos que venga a saludar. Que me estaba acordando, fíjate, que en Nofuentes yo estuve cantando en su época con este grupo que os decía, o sea que hace muchos años. ¿Hace muchos años? Bueno, sí, fíjate Sí, dime. Tengo fotografías, las voy a buscar y un día las vamos a compartir. Hombre, claro que sí. Que seguro claro que que sí. Habrá alguien que conoces por ahí, casi seguro. Seguro, porque mira, Nofuentes es un pueblo muy pequeño, pero tenemos una actividad cultural muy interesante, en verano sobre todo. Pero la ha habido siempre, ¿eh? Sí, la ha habido siempre, porque ahí estamos muchas personas que no queremos que se nos mueran los pueblos y lo poquito que podemos hacer, los que vivimos fuera, es por lo menos apoyar, ¿no?, las actividades culturales del verano y organizar todas las que se tercien. Entonces, ya estamos preparando un poquito el verano, ¿eh? No penséis que estamos dormidos en los laureles, no. Ya estamos aquí unas cuantas personas conectadas, claro, con calma, ¿no? Porque no sabemos qué restricciones va a haber, de qué tipo de cantidad de personas, pero vamos, sí. No, ya estamos pensando qué vamos a hacer este verano. Pero eso sí, es otra cosa que hay que aprender. Cuando hablábamos de la rapidez y de la serenidad, todas las cosas que normalmente nos pasa con todo, yo creo que en algunos casos sí somos más conscientes, ¿eh? La ropa que se va a comprar esta primavera, pero si es que lleva un proceso que llevan más de un año trabajando con ello. Cada vez que nosotros vemos un concierto, asistimos a una representación o vamos incluso a una exposición de pintura, claro, no nos damos cuenta que ahí hay muchos meses de trabajo anteriores. Claro. Entonces, sí, dices, qué bien, actividad cultural sí, pero si eso supone que estás todo el invierno preparando lo que va a ocurrir el verano. Hombre, claro, nosotros arrancamos primero con San Pedro y luego la primera actividad que tenemos es el Festival de Títeres de las Merindades. Y entonces, pues esto lleva muchísimo trabajo, están ahí los compañeros de Alauda trabajando duro. En cuanto se acaba, ya empiezan a preparar el siguiente. Ya veremos a ver este año qué se puede llevar adelante, porque las compañías igual no pueden viajar. En fin, claro, todo tenemos un poco en el aire, pero desde luego lleva muchísimo trabajo y muchísimo gozo también, ¿eh? Gozo y trabajo. Pues hombre, como siempre, una vez que ves el resultado, dices, bueno, tengo por bien sufrido lo sufrido, ¿no? Sí. Sí, porque hombre, marinera. Sí, porque daros cuenta que en verano juntarse en el frontón o en la plaza o en la piscina con una actividad cultural, pues genera muy buen rollo, ¿no?, que se dice. Y entonces, pues nos hace irnos a la cama con una sonrisa. Y eso, en esto siempre es una cosa buena. Irse a la cama con una sonrisa es algo bueno. Bueno, y yo creo que eso sirve también para que toda la chavalería aprenda a distribuir el tiempo. Es que yo no quiero decir perder el tiempo, porque siempre decimos esto. Bueno, siempre habrá consecuencias y yo creo que perdido nunca está del todo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que aprender que el día es largo, que da de sí, que en verano pues se puede estar uno bañando en el río, en la piscina, puede quedar con los amigos, tiene un rato para... Es que parece que estudiar es algo tan denostado, pero ¿por qué no? Estudiar o aprender o, no sé, cultivarse, ¿no? Y ejercitar otra serie de cosas, o por ejemplo el ejercicio físico, que también es importante, ¿no? Que no es solamente decir, bueno, me voy a pasar el verano y venga, pues duermo hasta las tantas, me levanto no sé cómo, pues ahora no sé qué hacer, me aburro. Siempre hay esa forma de actividad. Yo creo que en los lugares donde los niños aprenden, pues, o donde se crean estas actividades culturales, al final hay resultados muy positivos. Sí, el tejido social, que es lo que nos sostiene, ¿no? A la postre, el tejido social, la empatía con los demás personas del pueblo es lo que nos mantiene un poco con la moral alta, ¿no? Entonces, pues si se organiza un taller de baile y va unas cuantas de la chavalería del pueblo y luego nos hacen un espectáculo en el frontón y luego nos tomamos algo todos juntos, pues hombre, yo creo que eso no tiene precio, ¿no? A nivel de satisfacción y de que sentir el corazón blandito, ¿no? Y como te digo eso, pues te digo pues un concierto de música que hemos tenido muchos y muy buenos a lo largo de estos años en Nofuentes, que es la banda de Medina, que el grupo de teatro también de Medina, danzas de Espinosa, o sea, quiere decir que muchísimas actividades que mantenemos en el verano, el Nofugras, ¿no? El festival de música bluegrass único
No, me parece que hay solamente 2 en España, uno en Barcelona y otro en No Fuentes. Pues, hombre, pues nos llena de orgullo y de satisfacción. Y además de que lo pasamos muy bien, ¿no? Pues eso es algo que no hay que perder y que hay que contagiar, porque no en todos los sitios se sabe hacer. Y yo me he encontrado, en Burgos sí tenemos mucha suerte, hay pueblos pequeñitos donde desde hace muchos años encuentras personas que están luchando por esto, porque se aprenda a aprovechar el tiempo o a disfrutarlo, porque también hay que aprender a disfrutarlo. Quizá antes decía Elena de leer. Quizá el problema grave es que no todos hemos aprendido a saber que leer es una forma de disfrutar. Parece que solo es disfrutar, encender la tablet y dejarse impregnar por algo que te cuentan o por unas imágenes que te vienen ya dadas. Y no hemos llegado a descubrir lo que supone leer y que tu imaginación cree unos decorados que nadie te está ofreciendo directamente, ¿no? Sí, mira, nosotros en No Fuentes tenemos puntos de lectura en todos los bares, puntos de lectura que renovamos pues cada vez que vamos, ¿no? Y que recibimos donaciones y ahí los tenemos. Cada persona los coge cuando quiere y los deja cuando quiere. Y si se los queda en su casa, pues bendito sea Dios, ¿no? No decimos nada. Bueno, pues es una forma, aunque llega el bibliobús, pero es una forma de que las personas tengan acceso fácil a la literatura, que es un entretenimiento pues estupendo, ¿no? Y por ejemplo, una actividad que vamos a hacer este verano, hemos comprado 10 ejemplares de una novela pues de un jovenzano aquí de Zaragoza que es amigo de mis hijos y que ha ido por No Fuentes alguna vez, pues una novela que ha escrito un chico de 18 años, de estas novelas de corte fantástico. Pues hemos cogido 10 ejemplares con la idea de repartirlos por la gente joven de No Fuentes, crear una tertulia literaria. Bueno, es una forma de... Bueno, pues leer es un entretenimiento muy interesante. Y bueno, y si encima lees de un chaval joven que está empezando y apoyamos un poco pues su carrera y los interrogantes que les puede también plantear, ¿no? Jolín, un chaval de 18 años escribiendo un libro, pues qué curioso, ¿no? Qué interesante. Pues esas son las actividades que vamos a hacer este verano. Si Dios quiere, si viajamos todos bien. Me parece genial porque eso es algo que no sé por qué he visto casi siempre que es la falta de ejercicio. Es decir, hay chavales que no leen libros porque como en su casa no se lee, no saben que es una actividad que pueden hacer. Y entonces cuando se dan cuenta de lo que puede suponer, realmente disfrutan enormemente. Eso es. Sí, yo creo que leer es de los pocos vicios sin castigo, un vicio que te enriquece constantemente y bueno, pues las imágenes, el cine, digamos que es muy hermoso y te lo da todo hecho, ya no tienes que imaginar los rostros de los protagonistas, los decorados, pero leyendo un libro lo que vemos son palabras que nuestro cerebro procesa y desarrolla la creatividad. Nosotros ponemos cara a Gregor Samsa de la Metamorfosis, ponemos cara a Ana Ozores de La Regenta, todos esos protagonistas nosotros nos los imaginamos cada uno pues de forma única y de esa forma nuestro cerebro se va entrenando, fomentando la creatividad, fomentando la imaginación, ampliando horizontes, experimentando vidas nuevas y desarrollando un pensamiento crítico que nos hace más cultos como sociedad y a la vez con un mundo interior mucho más rico y capaz de afrontar este tipo de crisis cuando llega una emergencia, poder echar mano de esos recursos. Hombre, porque ahora una buena novela es una compañía estupenda. En un sofacito con tranquilidad, sin que suene ningún teléfono, sin que suene ningún reloj que te obliga a ir a un trabajo. Uf, una buena novela te pueden dar las 2 de la mañana, ¿eh? Y las 4 también. Sí, pero yo sigo pensando eso, que hay que facilitar el que quien no ha leído nunca lo pueda hacer, porque de verdad que es el desconocimiento muchas veces, la falta de práctica, la que hace que muchas personas no hayan tenido esa experiencia y consideran que leer es algo, yo no voy a decir aburrido, pero algo pesado
todavía no somos un país en el que se lea mucho. Sí, por eso, como dices, acceder, proporcionar y facilitar puntos de lectura, pues es una buena idea, ¿no? Hombre, mira, se me ocurre felicitar al bibliobús que está funcionando por ahí. Creo que hay un par de ellos en Burgos y que me parece importantísima la labor que hacen. Habéis hablado hace un momento de las horas y claro, fíjate, Luis Eduardo hablaba de las 4:10, ¿cómo no? Para no faltar a clase. Vamos a hacer la última pausita y entramos ya en la recta final de nuestro Perro Albino, en la tertulia de Radio Evolución con Mabel Ruiz, Elena Gallego, Guillermo Díez y Hansel también, que está por ahí en Radio Evolución, en el Perro Albino. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Estás escuchando El Perro Albino, la tertulia de Radio Evolución Burgos. Radio Evolución Burgos, 103.7 FM. Tu radio. Aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FM. Estás escuchando El Perro Albino, la tertulia de Radio Evolución Burgos. No. No sabes el dilema que me crea, pasar de todo y no decir ni mu. Por eso estoy aquí, maldita sea, plantando cara como harías tú. Bueno, pues yo no me voy a quedar con ninguna de las dos, porque me quedo con las dos. El perfecto estúpido que soy, con Mabel Ruiz, con Elena Gallego. que tienes a tu lado. Con Guillermo no sé yo si quedarme, ¿eh? No. El directo que te doy. Y con Hansel a ratos también, ¿eh? Dame el directo que te doy. Una de dos. Que nos vamos, Guillermo, ya la despedida. Pues yo quiero dar mis agradecimientos personales, por supuesto, a Elena, que, bueno, estando en su confinamiento en Burgos, pues nos está acompañando lunes tras lunes. Muchas gracias, Elena. Gracias a vosotros, Guillermo y Jesús. Y también me ha hecho mucha ilusión volver a charlar con Mabel, pues porque siempre a mí me infunde tranquilidad y nos aporta ideas, no sé, creo que nos serena mucho en una situación que pues no es la habitual y realmente nos incomoda y nos inquieta. Gracias, Mabel. Pues nada, a vosotros, un placer. Siempre que me necesitéis, en contacto. Y cuando queráis, cualquier cosa de la zona de Merindades, a ver si estamos pendientes de ese festival de títeres, de todas estas cosas, para hacernos eco de ello y que nos lo podáis contar. Sí, hombre, cómo no, y el Nofugras, que es también el gran acontecimiento del verano en el pueblo. No, sin duda que estaremos en contacto. Pues muchísimas gracias. A vosotros, un gustazo. Pues esto fue El Perro Albino, la tertulia de Radio Evolución.